Don Benjamín, ¿te acuerdas que estuvimos hablando el otro día un poco del Sí. Sol Guión y bueno, ¿no? ¿Lo estuvo viendo? Sí. Ya, pues, entonces, cuéntenos cómo se formó la cooperativa, cómo se organizaban, sus gestiones, las colaboraciones, todo lo que nos puede decir sobre la cooperativa. Perfecto. La cooperativa en un comienzo no era cooperativa, sino que estaba formada por comité. Era un comité que se formó allá en la población sur de San Bernardo, allá por el año 1967, 68, 69 como comité. Nos costaba mucho convencer a la gente que estábamos un comité pro para conseguir nuestra vivienda. Y resulta que la gente se inscribía, pagaba la cuota, la cuota de social, asistían a una reunión, 2 reuniones y se perdían. Fueron pocos los vecinos que fuimos constantes para consolidarnos como cooperativa. Y allá por el año 1967 y medio apareció la Pachi Peña, una regidora demócrata cristiana que dijo que nos iba a ayudar. Y ella formó otros comités como República de Zambia y los Tulipanes. Fundó dos comités más con el mismo objetivo de conseguir nuestras viviendas. Después, el año 67, 68, se fusionaron esos comités, se fusionaron y formamos la cooperativa Roberto Lorca Holguín para poder darle el nombre a esa cooperativa. Hicimos muchas gestiones, tuvimos que llegar a los familiares de don Roberto Lorca Holguín, que él era un regidor demócrata cristiano que había muerto en el año 1965 en Talca, en la primera convención de regidores. Murió este caballero y era profesor y director de la escuela número 3 de San Bernardo, Escuela Superior de Hombres. Entonces tuvimos que pedirle autorización a los familiares para poder usar el nombre Roberto Lorca Holguín y ponerle a la cooperativa. Posteriormente, después de haber ya puesto el nombre a la cooperativa, empezamos a trabajar nosotros con el fin de poder lograr nuestro objetivo. Fue así como la Pachi Peña no nos dejó solos. Seguimos, entonces fue una inyección que nos dio la Pachi Peña con su cooperación para nosotros. Posteriormente ya conseguimos nosotros de ser injertados en un proyecto de la Corvi, que la Corporación de Servicios Habitacionales, la Corporación de Vivienda, nos pidió, logramos que nos incluyeran en un programa de gobierno, que fue un proyecto de autoconstrucción. Posteriormente, ese proyecto
ese proyecto de la autoconstrucción, lo fundamos y logramos que todos estos terrenos eran del arzobispado. Entonces la Corby compró estos terrenos y fuimos nosotros adjudicados en este terreno. Y todo esto era un terreno, era campo. Así que nosotros para cuidar los terrenos se mandaron 10 familias para que se vinieran a vivir aquí en los terrenos. Entonces los terrenos, estaba más o menos allá donde está el policlínico, por ahí se instalaron las 10 viviendas, que eran de un material ligero, así que empezamos, y posteriormente ya nos entregó la Corby los terrenos, nos entregó los terrenos y empezamos nosotros ya a cuidar los terrenos. Posteriormente se acordó de que los vecinos, no los vecinos, sino que los socios de la cooperativa, teníamos que venir a hacer guardia en los terrenos porque habían rumores de que se querían tomar los terrenos aquí. Así que empezamos a hacer guardia nosotros, los socios. Empezamos a hacer guardia para cuidar los terrenos, que no se los vinieran a tomar. Día viernes, sábado y domingo nos veníamos a hacer guardia en la noche y yo recuerdo muy bien que teníamos un contraseña. Por aquí, por la orilla de Santa Marta para allá, había una muralla de material ligero, era un material de ¿cómo se llama?, de tierra. Entonces todo eso estaba lleno. Entonces nosotros aquí dentro de la muralla nos acampábamos. Y yo recuerdo, ahí teníamos una contraseña, que cualquiera que viera un grupo de personas que vinieran, había que darle la contraseña a la muralla. Y recuerdo yo que todas las noches nosotros estábamos esperando que viniera la gente, pero no vinieron nunca, sino que seguramente se corrió la voz que nosotros hacíamos guardia, entonces no vinieron. Pero como estaba todas las noches cuidando ahí, alguien gritó ¡a la muralla! Y todos se levantaron, qué sé yo, los que estaban medio dormidos, qué sé yo, y corrimos hacia la muralla. No venía nadie. Fue una falsa alarma. Y posteriormente, ya después que la Corby empezó a trazar los sitios, qué sé yo, a trazar las calles, y nos entregaron a nosotros para que hiciéramos los trabajos. Y empezamos nosotros a trabajar, no recuerdo la fecha así, en que empezamos a trabajar, y había que hacer hoyos para el alcantarillado, había que hacer hoyos para el agua potable, y posteriormente esa parte de la entrega la cooperativa construyó una bodega
ahí donde está la escuela más o menos, ahí estaba la bodega donde se guardaban los materiales que nos mandaba la Corby. Mandaron carretillas, mandaron herramientas, mandaron de todo. Nos proporcionaron todos los materiales la Corby. Y posteriormente ¿cómo se llama? La Corby trazó los sitios y nosotros empezamos a trabajar por cuadrillas. Se formaron cuadrillas de 6 personas, 8 personas, 10 personas, y habían cuadrillas de hombres y cuadrillas de mujeres, porque las mujeres también se integraron y eran representantes de su núcleo familiar. Así que empezaron a trabajar las cuadrillas en la confección de los hoyos, qué sé yo. Después vino la colocación de los tubos del alcantarillado. Posteriormente se hizo todo el alcantarillado, empezamos a construir ya las casas. Se empezaron a hacer los heridos de las casas y empezó la obra de la plataforma de las casas, de los radieles que le llamábamos, los radieles, y con mucho trabajo. El horario que teníamos era de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, horario de trabajo. Y el día sábado teníamos un horario de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y el día domingo desde la mañana hasta la tarde. Fue una época en que todos trabajábamos muy unidos, porque todos estábamos mirando el objetivo que era nuestra propia vivienda y que estábamos trabajando nosotros para nuestra familia. Posteriormente ya las casas se vino en la parte la Corby nos mandó porque estas casas eran de madera. Entonces llegaban los paneles enteros, listo, llegar, levantarlos, ponerlos en los rieles, qué sé yo, que se ponían, y colocarlos en los rieles y levantar las casas. Una vez que levantábamos las casas ya, frente a la escuela, fue la primera casa que construimos, fue la casa piloto, donde actualmente vive uno de los vecinos nuestros, frente a la escuela, en la calle Juan de Saavedra. Juan de Saavedra, esquina de Santa Marta, la casa que está frente a la escuela. Ahí, esa fue la primera casa que se hizo, la casa piloto. Y venía mucha gente a conocer la obra. Y hay una anécdota muy patente que se recuerdan todos los vecinos, que fueron invitadas algunas autoridades a venir a ver el proyecto. Y ahí esta vecina, una vecina muy característica aquí en esta población, la señora Juana Sierra. Entonces esta señora, por atender a las visitas, le decía, por aquí, le decía. Y ella retrocediendo, cuidado con los hoyos, guarda con el hoyo, decía, guarda con el hoyo. Y ella no se fijó por el hoyo que había y cayó adentro del hoyo. Desde entonces quedó bautizada la señora con guarda con el hoyo.
Recuerdos tan gratos de esa oportunidad. Posteriormente ya se construyó las casas, después vino la parte de la parte, y resulta que La instalación eléctrica y todo eso, ¿cómo se sí, llama? Los baños. vinieron la instalación, se instalaron los artefactos. Los artefactos fueron traídos de Corby, los artefactos sanitarios fueron traídos de Corby, y las mujeres trabajaban en las cuadrillas, y posteriormente ¿Cómo aprendían a hacer los trabajos si no lo sabían hacer? habían personas, socios que sabían, por ejemplo, el trabajo de electricidad, por ejemplo. En ese entonces estaba el señor Héctor Faúndez, que era profesor de la escuela vocacional número 6, parece que era, de aquí de San Bernardo, que era un colegio público, y este señor era profesor eléctrico. Entonces él nos adiestró para hacer las instalaciones eléctricas en las casas. Así que se hicieron las instalaciones eléctricas para todos los trabajos. Habían personas especializadas en ese trabajo, y ellos nos daban las instrucciones cómo hacer las cosas. Así que yo quiero decirle que yo fui uno de los primeros pioneros aquí en la población. Fui secretario, era Eliud Arancibia, era presidente de la cooperativa, y yo, Benjamín Suárez, era secretario, y don Héctor Faúndez era tesorero. Esos tres éramos los motores de toda esta gestión. Así que habían esas tres cosas. ¿Cómo fue su experiencia cuando llegaste al lugar? ¿Con quién llegó usted, don Benjamín? ¿Con quién llego yo? ¿Con quién llegó a este lugar? Con los socios de la cooperativa, o sea, del comité Roberto Lorca Holguín. ¿Con quién se llegó? ¿Con su familia, con su señora ahí? No, yo ya una vez que entregaron las casas, porque habíamos personas solteras y habían familiares y habían personas casadas con familia. Yo en ese entonces no estaba casado, tenía y nos entregaron las casas en el año 1970. En el año 1970 se entregaron las casas, y ya de ahí pasó una época en que empezamos a vivir tranquilo en esta población, y en ese año se entregaron la operación sitio para arriba, empezó la operación sitio. Había también unos que se vinieron a tomar los terrenos en el Olivo, los del comité Fidel Castro. El comité Fidel Castro
se tomaron los terrenos por allá y tenían miedo la gente de llegar allá porque se decía que era un lugar muy tétrico, no podía entrar nadie ahí si no era certificado, si no era identificado adelante. Pero después se entregaron los sitios y la gente ya quedó toda, los del comité Fidel Castro. Posteriormente vino otra época en donde había que formar una junta de vecinos. Entonces me dieron a mí la misión de ir a inscribir a los vecinos que eran de la Fidel Castro. Así que me tocó ir a inscribirlos con el libro, qué sé yo, y eso fue antes que entregaran los sitios. Entonces la República, los vecinos, para yo entrar al comité, me tuve que identificar, decir quién era, de dónde venía, entonces, pero me dieron el lugar para que yo trabajara y empecé a inscribir todos los socios del comité Fidel Castro, así que hice el trabajo de formar la junta de vecinos. Doña Irene Salgado quedó como presidenta de la junta de vecinos y yo quedé como secretario de la junta de vecinos. Posteriormente se cumplió la fecha en que yo tenía que entregué y ya me desligué de esa responsabilidad y me aboqué a lo que es mi casa. Empecé a hacer había que cerrar la casa, el frente de la casa, así que yo sé, porque los sitios los entregó la Corby delimitado con bulldozer, con bulldozer, toda la parte interior del sitio con bulldozer, la parte del frente la tenía que hacer el socio, así que entonces yo, como le digo, entré a dedicarme a mi casa, le puse un cierre de madera al frente, por el costado le puse otra construcción de madera también, así que eso sería todo con lo que le puedo conversar yo de la formación de la cooperativa. Y yo creo que estamos bien. La última, por mi parte, ¿qué significa para usted esta población? Para mí significa esta población un todo, porque aquí yo me casé, me estabilicé. Para mí la población es un todo. Yo quiero mucho esta población porque es una parte de mi vida, es parte de mi vida en esta población. De alguna manera, ¿qué es lo que, sin duda, todo lo que nos relata y resulta vital el hecho de haberse organizado, porque no todos los vecinos a lo mejor estaban en sintonía, pero todos se tuvieron que alinear, poner las pilas y empujar todos para adelante, porque si no esto no salía, ¿no? Perfecto, todo, como le digo, en un comienzo esto eran comités muy chicos que estaban en una parte estábamos aislados por sectores. Nosotros estábamos en la población sur y la República de Zambia estaba por allá por el paradero 30. Entonces nos
la Pachi Peña nos unificó y ahí pudimos formar el número de 138 socios, que son 138 casas que en la población. 138 socios formamos para poder empezar el trabajo de autoconstrucción. Entonces, digo, tal vez yo planteé mal la pregunta. ¿Cuál es la importancia de la organización? La importancia de la organización es el objetivo de obtener una casa propia. Y gracias a los primeros vecinos, que ahora ya hay muchos que se lo ha llevado el Señor, ya son pocos los socios que quedamos antiguos. Ha venido la segunda generación, ha venido la tercera generación y estamos prácticamente, esta población es tranquila. En comparación a otros sectores, esta población, como se fundó con socios que nos conocíamos, donde nuestros comités se hacían rifas, se hacían distintos trabajos para poder obtener el objetivo de nuestra población.